Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Padre Celestial, estamos aquí con el propósito de meditar en tu palabra. Te ruego que nos enseñes, nos ayudes, nos tomes de tu mano y nos guíes, Señor, para entender, comprender y hacer parte de nuestra vida lo que vamos a aprender hoy por medio de la exhortación de tu palabra. Háblanos, te lo ruego, a lo más profundo de nuestro corazón. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a terminar nuestra serie sobre las razones por las cuales el Señor Jesucristo sufrió y murió. Hoy es nuestra cuarta parte. Hemos estado hablando ya en las 3 anteriores exposiciones acerca de algunas razones. Hoy quiero exponer otras 4. La primera es que el Señor Jesucristo sufrió y murió para sanarnos de nuestras enfermedades. Y quiero leer este pasaje que es bien importante para nosotros. En Mateo capítulo 8, del versículo 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, el Señor Jesucristo sufrió y murió para sanarnos, para liberarnos de la enfermedad tanto moral como física, para que la enfermedad pueda llegar a ser completamente destruida. Quizás muchos no saben lo que dice Apocalipsis, pero en Apocalipsis dice que enjugará Dios las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más necesidad, nada, porque el Señor destruirá completamente la enfermedad. La enfermedad y la muerte no eran parte del plan de Dios inicialmente. Aparecieron, tanto la enfermedad como la muerte, aparecieron con el pecado como parte del juicio. Quizás usted ha escuchado que Adán muestra, junto con Eva desde luego, muestra desde el mismo principio que comienza a vivir desórdenes de tipo psicológico. Quizás el pecado afecta así en primer instante, en primer momento, la parte psicológica. Y es que cuando usted y yo pecamos, lo primero que es afectado es nuestra mente, porque se acaba la paz con Dios. Y al acabarse la paz con Dios, somos afectados inmediatamente en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso, la enfermedad y la muerte aparecen con el pecado. Dios sujetó al mundo, tanto a la muerte como al pecado, para mostrar el horror del pecado. Dios somete a la humanidad, somete a la tierra, somete a los animales, a la enfermedad y a la muerte, para mostrarnos a nosotros lo terrible, lo horrendo que es el pecado. En el libro de los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Luego en Romanos 8:23 leemos: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Pero si lo confrontamos, lo comparamos con lo que dice el versículo 21, encontramos que dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces note, Adán y Eva pecan e inmediatamente el hombre queda víctima de la enfermedad y de la muerte. El pecado afectó también la creación. Recuerde que Dios le dice a Adán que la tierra ya no le va a producir, que bueno, todo esto, y lo igual con la mujer que iba a tener dolores en el parto. Todo eso muestra el caos del pecado. Pero la gran noticia, la noticia que nos puede llenar a nosotros de consuelo, es que Jesucristo sufrió y murió para sanarnos de nuestras enfermedades, tanto morales como físicas. Cristo vino para quitar la maldición del hombre. Creo que Lucas nos lo puede describir y dice: toda la gente procuraba tocarle para recibir poder, porque el poder salía de él y sanaba a todos. Entonces el Señor Jesucristo viene para destruir el efecto de la enfermedad en nosotros y aún la muerte, porque recuerde que el Señor dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. La forma en que Cristo derrotó a la enfermedad y a la muerte fue tomándolas para sí y llevándolas a la tumba. Creo que fue en la meditación pasada que estuvimos hablando un poco acerca de eso y de cómo nosotros difícilmente aceptamos ciertas cosas que Cristo hizo por nosotros. Pero mira lo que dice Isaías 53, en el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tomó la enfermedad, tomó el pecado, tomó la muerte, y de esa forma los derrotó. Entonces, el Señor Jesucristo sufrió y murió para liberarnos a nosotros de la enfermedad y de la muerte, desde luego. En segundo lugar, Cristo sufrió y murió para darnos vida eterna. Nadie quiere morir. Nadie. Yo un día le decía a los hermanos en la iglesia: es curioso, los cristianos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y para poder ir al cielo hay que morir primero. Y nadie quiere morir, especialmente cuando todo está yendo bien, cuando va bien el matrimonio, cuando va bien el trabajo, cuando va bien la escuela, cuando va bien las relaciones. Todo el mundo quiere vivir y nadie se quiere morir. Si alguien quiere morir, lo que realmente, cuando la gente expresa: no, yo mejor me quiero morir, lo que realmente la gente está expresando es que quieren que el dolor se vaya, que la angustia desaparezca. Lo que se está buscando, lo que se está deseando es alivio para sentirnos mejor. Cuando yo prefiero morirme, mejor estuviera muerto. ¿Se acuerdan de Elías? Elías también llegó un momento en que mejor que estuviera yo muerto. Bueno, más de uno de los profetas han deseado la muerte ante las circunstancias difíciles. Pero, escuche, nadie en sí quiere morir. Nadie. La muerte no es la solución para ningún problema, para ningún conflicto. La solución es la vida, no la muerte. Es la vida la solución. En lugar de decir: yo quisiera morir, o mejor si estuviera muerto, diga: yo quisiera estar bien vivo, porque es la única manera de enfrentar el conflicto. Y por eso Cristo vino, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Quiero leerle un pasaje que quizás en estos casos no se leyera mucho, pero de pronto nos puede decir algo. Es Eclesiastés
Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí hay muchas cosas que pensar y decir de este texto bíblico de Eclesiastés 3:11. Primero, que Dios todo lo hizo bueno, hermoso y en su tiempo. No hizo nada a destiempo. Y segundo, que Dios puso en el corazón del hombre, puso la eternidad. Por eso, aunque hay pueblos que nunca han escuchado hablar de Dios, de Jehová de los ejércitos, aunque nunca han escuchado hablar de Cristo Jesús, pensemos en los pueblos precolombinos, que todavía no ha llegado ningún tipo de información religiosa desde el punto de vista cristiano, pero ellos ya pensaban en la eternidad, porque era común que ellos, en el momento de sepultar a sus seres queridos, los sepultaban con tesoros y los sepultaban también con comida. Algunos eran sepultados con una ropa, porque se pensaba que se iniciaba un viaje. Entonces, en el corazón del hombre, Dios sembró la eternidad. Por eso nadie se quiere morir, pero todos tenemos esa conciencia de la eternidad. Por eso las inquietudes del hombre: ¿qué pasa después de la muerte? Por eso se han hecho tantas investigaciones. ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, lo que el Señor ha puesto en nosotros es lo opuesto a la muerte. Lo opuesto a la muerte es la vida. Entonces, por eso no es posible pensar en el aniquilamiento en lugar del infierno. Muchos piensan que nos morimos y si somos buenos vamos al cielo y los que son malos son aniquilados. No, en nosotros hay un sentir de eternidad, y no solo un sentir de eternidad, sino que en nosotros está la eternidad. Esa eternidad es la que hace que nosotros busquemos a un ser superior. El infierno es la separación total y definitiva de Dios, pero el hombre continúa. El hombre continúa. Por eso Cristo sufrió y murió para darnos vida, y vida en abundancia. No cualquier tipo de vida, es vida en abundancia. Yo siempre he usado este ejemplo. Piense por un momento en una persona en un hospital. Está allí en la cama, está tendido, lo tienen en coma inducido, le tienen una máquina para que respire, una máquina para la presión arterial, una máquina para los riñones, una máquina para esto, una máquina para aquello. Y hay personas que a veces llegan a tener yo no sé cuántas máquinas. Mi mami, antes de morir, a ella tuvieron que hacerle lo que se llama el coma inducido. Y un día de los que yo fui a visitarla le conté 14 máquinas. Pero estaba viva. Estaba viva. Las máquinas hacían allá la lucecita esa subía y bajaba y se escuchaba el pitico aquel de pip, pip, pip. Estaba viva. Pero cuando Cristo vino a sufrir y a morir, vino para que tuviéramos vida en abundancia, no esa vida ya de estar uno dependiendo de cables y de máquinas, sino una vida abundante. Pero esa vida abundante se logra en la comunión con Él, en la entrega nuestra hacia Él, y también es la vida que nos ha prometido en la eternidad al lado del Padre Celestial. Entonces, Cristo vino y sufrió y murió para darnos vida, pero especialmente la vida eterna. La vida eterna. Le dijo a los discípulos: ustedes no se preocupen. En la casa de mi Padre hay muchas, muchas moradas. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Pero allá hay moradas para todos. Voy a prepararles lugar. Vida eterna. Cristo sufrió y murió para darnos vida eterna. La tercera razón que tengo es
Cristo sufrió y murió para redimirnos del presente siglo malo. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Escuche, el Señor Jesucristo sufrió y murió para redimirnos del presente siglo malo. Hasta que muramos, o hasta cuando Cristo venga, viviremos en este presente siglo malo. No hay manera de evitar eso. Pero Cristo vino para redimirnos. Quiere decir que Cristo nos librará del poder de este siglo sobre nosotros. Ahí el siglo malo se va a mantener. La gente va a seguir cada vez más, va a ser más mala, más pecadora. Cada vez van a decir a lo malo bueno y a lo bueno le van a decir malo. Y cada vez será más abismal la separación entre el bien y el mal. El mundo seguirá su rumbo hacia el abismo. Este presente siglo malo va a seguir. Pero el Señor murió, sufrió y murió para redimirnos, para liberarnos de este siglo. Recuerde que el Señor Jesucristo oró para que seamos liberados del mal. Satanás es el Dios de este siglo, pero Cristo lo derrotó en el Calvario cuando se levantó de la tumba. Cristo murió porque realmente murió, pero resucitó. Nosotros tenemos que tener esto bien en nuestra mente. Y mientras vivamos, estaremos en este siglo malo, pero el Señor nos ha garantizado el triunfo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que nos está diciendo, es que no nos conformemos a este siglo. Sí, las cosas están mal, el mundo está lleno de pecado, pero nosotros no tenemos por qué correr a hacer lo que el mundo hace. No nos dejemos contagiar por lo que el mundo hace. Es triste, a veces dan ganas de llorar cuando uno ve ciertos cultos en ciertas iglesias que uno no sabe si realmente están en culto adorando al Dios santo y poderoso, creador del cielo y de la tierra, sino que uno cree que están adorando a un hombre, a una imagen, a un Dios, por ahí quién sabe qué tipo de Dios, porque se parece a todo menos a un culto de adoración a un Dios santo. ¿Por qué razón? Porque nos hemos dejado contaminar por el mundo, por este siglo malo. Pero la iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que levantarse contra eso, y la iglesia tiene que mantenerse firme sabiendo que Jesucristo sufrió y murió para liberarnos de este siglo malo. Primero a los Corintios capítulo 3 dice, versículos 18 y 19: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Note que Cristo sufrió y murió para liberarnos de este siglo malo. Yo no entiendo por qué estamos corriendo, copiando todo lo que el mundo hace. No entiendo, pero la gente lo hace. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, Él liberó a millones y millones y millones de cautivos, porque a eso vino. El Señor desenmascaró el fraude de Satanás. El Señor le quitó la máscara a Satanás. Satanás prometía y prometía, pero Cristo vino a decir que su camino, el camino de Satanás, es un camino errado, falso y de perdición eterna. Y cuando Cristo murió en la cruz, destruyó el poder de Satanás.
Mira lo que dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Jesucristo sufrió y murió para librarnos de este siglo malo. Y la cuarta y última razón que tengo: Cristo sufrió y murió para reconciliarnos con Dios. Para reconciliarnos con Dios. En Romanos capítulo 5, en el versículo 10, que creo que ya lo leímos, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Oh, qué tremendo esto. ¿Qué quiere decir la palabra reconciliar? Voy a leer lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Reconciliar es volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Es restituir al gremio de la iglesia a alguien que se había separado de su doctrina. Es oír una breve o ligera confesión. Es bendecir un lugar sagrado por haber sido violado. Es confesarse de algunas culpas ligeras o olvidadas en otras confesiones que se acaban de hacer. Confesarse, especialmente de manera breve o de culpas ligeras. Entonces, esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Es volver a unir. Eso es reconciliar. Es volver a unir. Yo, y desde luego usted y todos, pero yo necesito la ayuda de Dios. Pero Dios no necesita mi ayuda. Dios no necesita mi ayuda en nada. Yo sé que en los púlpitos modernos se enseña que Dios necesita de nuestra oración, que Dios necesita de nuestro dinero, que Dios necesita de nuestro ayuno, que Dios necesita de que nosotros vayamos a la iglesia, que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos de Dios. No es Dios quien necesita mi oración, soy yo. No es mi padre ni mi madre, sino yo. Señor, decía un canto viejo, soy yo quien necesito la oración. Todo lo que hacemos no es porque Dios lo necesite, soy yo quien lo necesita. Dios no necesita nada de nosotros. Las palabras que dice aquí Pablo: siendo enemigos. Notemos que el cambio viene de Dios hacia el hombre. Nosotros éramos enemigos. Él nunca ha sido nuestro enemigo. Somos nosotros quienes nos enemistamos con Dios. Somos nosotros quienes nos separamos de Dios por nuestro pecado. Somos nosotros quienes le hemos dado la espalda al Creador. Por eso Él nos busca. Por eso Él nos busca. No somos nosotros quienes buscamos a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Juan dice que Él nos amó primero. Y en Juan 3:16 leemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos nosotros los que nos separamos de Dios, somos nosotros los que nos alejamos de Dios, somos nosotros los que nos enemistamos con Dios. Mientras éramos así, mientras estábamos separados, mientras estábamos enemistados,
puso a Cristo para que llevara la condición y de esa manera reconciliarnos con Él. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cuándo podremos entender que todo fue iniciativa de Dios Padre? Que todo fue entrega de Jesucristo para que tengamos salvación y vida eterna, para que tengamos vida hoy, para que tengamos santidad hoy. Todo se hizo desde el cielo para nosotros. Ninguno de nosotros ha hecho absolutamente nada para merecer, para buscar. Es Dios quien ha buscado a nuestra vida. Voy a terminar las citas bíblicas con un ejemplo. En Mateo 5:23 al 24, en el sermón de la montaña, el sermón del monte. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presentas tu ofrenda. La reconciliación es algo que Dios buscó, es algo que Dios proveyó, fue la iniciativa de Dios. Dios pagó el precio a través de su Hijo. Dios lo hizo todo. Lo que yo tengo que hacer es acercarme a Él cuando Él me llama y me busca. Pero la reconciliación tiene otro aspecto que a veces nosotros olvidamos, y es que yo tengo que reconciliarme con mi hermano y que yo no puedo ser juez de mi hermano. Dígame usted si en su iglesia, antes de recolectar la ofrenda, el diezmo, lo que usted, como lo acostumbren a llamar, si el pastor o la persona que está allí al frente pidiendo que es el tiempo de ofrendar, de dar para el Señor, ¿cuántas veces ha escuchado usted a esa persona decir: pero si usted tiene problemas con un hermano en la iglesia, no traiga su ofrenda, primero arréglese con su hermano y después viene y trae la ofrenda? ¿Cierto que casi nunca lo hemos escuchado? Pero tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano. No podemos ser jueces de nuestro hermano. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió por nosotros. Escuche, Cristo sufrió y murió en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios Padre. Yo quiero que usted haga este cuadro. Es el Señor con un brazo extendido hacia Dios Padre y el otro brazo extendido hacia mí, hacia usted, hacia el mundo, para unirnos, reconciliarnos con Dios, diciéndole a Dios: tú quieres que yo te los traiga, aquí te los traigo y los pongo otra vez en la comunión contigo. Cristo sufrió y murió para reconciliarnos con Dios Padre. Dios hizo tantas cosas por nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo. La pregunta que queda después de todas estas razones que les he dado, y que quedan muchas más desde luego, pero la pregunta que queda es: ¿cómo vamos a responder nosotros ante tanto amor y tanta misericordia? ¿Cómo vamos a responder? Padre, yo te ruego que tú me ayudes a responder entregando mi vida, entregando mi mente, mi corazón, entregando todo lo que soy, reconociendo tu señorío, tu grandeza, tu santidad, tu soberanía y tu gloria. Ayúdame, Señor, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like. Toque la campanita.
y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.